Continuamos con Proeconomía y Finanzas. Llegó el momento de saludar a nuestro entrevistado del día de hoy, el señor Alfred Paz, presidente de FECOPROT. Señor, un gusto contar con usted en Proeconomía y Finanzas. Buen día, ¿qué tal Eduardo? Y a toda la audiencia de Canal Pro, un gusto. Vamos a ver qué es lo que podemos hablar y informar aquí. Señor, le queríamos consultar desde la óptica del sector privado el tema del presupuesto general de la nación. El Estado se encuentra en un proceso todos los años prácticamente de un incremento del gasto rígido y esto genera muchas preocupaciones en diferentes sectores. Desde la óptica de ustedes, de la FECOPROT, ¿cómo se está dando este proceso? ¿Cómo ven ustedes este proceso en torno al mayor gasto público que se está volviendo cada vez más rígido? ¿Y tienen algún tipo de pedido o recomendación hacia el Estado, la clase política, respecto al uso de recursos por parte del Estado? Sí, en primer lugar, para que se entienda también, hay gastos hay gastos buenos y hay gastos malos. Y entre los gastos buenos, para decirlo en comillas, están las inversiones. Y tenemos que hacer inversiones en este país. Y creo que eso, por ejemplo, una ruta nueva, alguna mejora en los sistemas de abastecimiento, esos son gastos buenos porque son inversiones en algo. Y después está lo que ya bien dijiste, los gastos rígidos, gastos que se están ahí y que prácticamente van a sueldos y van a cosas que se quedan ya. Y entonces ahí sí que nos preocupa que se aumenten de repente desmedidamente sueldos o que cada vez aumente más el porcentaje del gasto rígido dentro del presupuesto. Eso es preocupante porque esos gastos se quedan pero sin hacer un cambio necesariamente, ¿sí? Entonces, eso es lo que uno tiene que ver, especialmente cuando estamos con déficit fiscal. Y nos preocupa justamente todo lo que tiene que ver con IPS, con los gastos que tenemos ahí y cómo a futuro esto se va a poder solventar. Nosotros tenemos que ser muy austeros para que, como se dice, no nos comamos la cola. Porque cuando no hay dinero suficiente que entra a las arcas del Estado, entonces hay que ver cómo uno va a poder suplir eso. Y para nosotros es mediante el aumento de la producción, pero no el aumento de los impuestos. Y otro tema también, Eduardo, que es muy importante tener en cuenta, la calidad del gasto público en el sentido de la eficiencia. Según datos, creo que del BID, que más o menos el 3,9% del PIB es, el gasto es ineficiente. Eso significa como 1.600 millones de dólares. Entonces, nosotros antes de pensar en aumentar el déficit y eso, tenemos que ser más eficientes en el gasto público. Claro que eso no es popular, pero a eso tenemos que llegar porque nosotros no podemos condenar a nuestro país a que cada vez un pequeño grupo de personas pague más impuestos para pagar todo el gasto, y nosotros tenemos que ver cómo podemos nosotros ser austeros y eficientes en el gasto público, tratar de llevar más a inversión y no tanto a gasto rígido, y también ver cómo podemos hacer que crezca el país, que crezca y que también disminuya la parte de la informalidad. Nosotros creemos que cuando uno va a aumentar la base de contribución,
ahí también puede entrar mucho más dinero a las arcas del Estado solamente con lo que hoy en día el sistema no alcanza. ¿Sí? Justamente le iba a consultar, tal vez el combate a la evasión impositiva y a la informalidad son dos frentes importantes que se tienen que justamente tener dentro de las metas para poder tener una mayor recaudación del Estado y no buscar ese equilibrio entre gastos e ingresos por la parte de un aumento impositivo, señor. Totalmente de acuerdo, porque nosotros no podemos cargar a un grupo pequeño que trabaja en forma legal y que paga los impuestos y cada vez es más grande la carga que tienen y eso va en detrimento de los que trabajan en forma legal le da una ventaja competitiva hasta podemos decir a la gente que está en la parte informal. Entonces, ahí tiene que haber una política realmente de aumentar la base contributiva, pero no aumentar los impuestos, como ya dije, ¿sí? Puede ser preocupante algunas señales, como por ejemplo para el presupuesto del año 2023 se hizo un recorte o una reprogramación desde obras públicas para poder hacer reprogramaciones hacia el sector de salarios, gasto rígido. Este tipo de señales son preocupantes y tal vez desde el sector privado se recomendaría no tener que sacar dinero para obras, infraestructura, que son cosas que nosotros necesitamos, y destinarlo a sueldos y salarios. Obviamente que antes de hacer esto hay que hacer un análisis muy exhaustivo y hay que ver si corresponde o no. Yo no, en este caso específico, no te puedo opinar con propiedad, pero en forma general, cuando uno hace eso, tiene que estar bien justificado, porque eso está claro, necesitamos inversiones y el gasto rígido, cuando vos aumentás, por ejemplo, sueldos, un aumento de sueldo desmedido, yo digo, porque a veces también hay que ajustar el sueldo. Eso creo que cualquiera entiende, pero cuando es desmedido, eso puede crear en años futuros un problema porque ahí ya no salen los números, ¿sí? Ujú, entiendo. En el caso de ustedes desde la FECOPROD, ¿hay algún tipo de inversión estatal específica que consideren prioritaria a realizar o áreas específicas en las cuales el Estado tendría que estar ofreciendo mayores resultados, tal vez educación, inversión en infraestructura, seguridad? ¿Cómo analizan este tema, señor Faz? Mira, cuando uno ve las necesidades, hay necesidades muy grandes y también hay que admitir que es muy difícil cuando nunca hay suficiente dinero para administrarlo en forma eficiente. Yo creo que se hizo mucho en mejora de infraestructura en caminos. Yo creo que lo que hizo bien el gobierno hay que también resaltar, y ese es un punto, creo que en infraestructura vial crecimos muchísimo, se hicieron muchas mejoras en muchas partes y eso tiene que seguir porque buenos caminos hacen que se abran nuevas zonas de producción también. Camino de todo tiempo es muy importante. Y después, claro, nosotros necesitamos mejorar la educación. Totalmente, desde la FECOPROD estamos de acuerdo con eso, pero lo queremos a nuestro modo y donde se respeten nuestros valores y nuestra cultura. Y yo creo que en eso estamos también encaminando eso con las autoridades. Y aquí hay un proceso que no va a terminar con ahora en agosto, sino que esto tiene que seguir también con el próximo gobierno que entra, ¿sí? Entonces aquí tenemos que ver en el largo plazo esto, porque de la educación depende todo.
nosotros creemos específicamente en educación también que nosotros tenemos que tener una educación de mandos medios. Tenemos que preparar mandos medios porque en este momento son los que más faltan en nuestro mercado laboral. El sistema dual de educación, donde uno tiene una parte de teoría y después ya trabaja en una empresa, es algo que en otros países como por ejemplo Alemania dio mucho progreso. Eso es lo que hoy en día aquí también tenemos que enfatizar y en eso cuando tengamos ese mando medio es el que te puede solucionar las cosas, porque nosotros ahora tenemos formación universitaria y nos falta el del medio. En Alemania, por ejemplo, su estructura es donde hay muchos mandos medios, entonces esos son la base para todas las empresas, para la industria, porque son prácticos y son los que hacen los cambios en forma práctica. Así que ahí queremos darle un énfasis en eso. También siempre hay que ver cómo también podemos apoyar a la gente en el campo. Yo creo que justamente con esta sequía que pasamos el año pasado y tenemos que asegurar que la gente pueda seguir invirtiendo a pesar de que está con problemas de crédito. Claro que sí, uno tiene que ver bien por qué es el problema, pero si es por sequía, hay que darle oportunidades y especialmente tenemos que trabajar con los más pequeños, con los productores medianos y especialmente los productores que hacen agricultura en pequeña propiedad. Y ahí también quiero resaltar que estamos trabajando desde la FECOPROT en 12 departamentos con más o menos 30,000 familias que no son parte de la FECOPROT, propiamente dicho, pero que creemos que son personas a las cuales hay que dar una esperanza y estamos tratando de trabajar juntos y con diferentes instituciones, tanto internacionales como nacionales. Ahí está el MAC, el MIC. Trabajamos muy bien con ellos para apoyar a esas organizaciones en el campo. Y eso vamos a seguir en este año también, ¿sí? Porque es muy importante que nosotros a la gente organizada en el campo le apoyemos y para que ellos puedan formar sus cadenas de producción y que puedan ser exitosos también en pequeñas asociaciones y en pequeños negocios, ¿sí? Finalmente, y aprovechando su contacto, le quería consultar brevemente nada más para ya no robarle demasiado tiempo. ¿Cuál es la perspectiva del sector productivo teniendo en cuenta que este sector va a ser muy importante para la economía paraguaya en el año 2023? El Banco Central prevé un crecimiento de más de 4%, inclusive teniendo como uno de los motores de crecimiento al sector agrícola. Brevemente, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Se mantienen siendo positivas? ¿Cuál es la dinámica que se espera este año? Nosotros estamos siempre arriesgando todo. Es algo que tiene el productor. El productor sabe plantar, sabe producir y nosotros como cooperativas estamos tratando de apoyar a este productor que es guapo, que trabaja. No solamente a los que están como miembros de una cooperativa, sino a todos los que están produciendo en este país. Son gente que pone todo, pone su sudor, su trabajo y entonces esperamos que haya suficientes lluvias. Tuvimos muy lindas lluvias a final del año, a comienzos de este año, pero lastimosamente en Asiacanin de Yuamambay cayeron en parte poca cantidad. Ahí están con problemas, pero
dentro en lo general en el país estamos más o menos bien. No va a ser una cosecha récord, eso ya podemos olvidar, pero sí, yo creo que va a ser, puede ser, si es que siguen llegando las lluvias, puede ser una cosecha buena en muchas partes y en otras partes regular, justamente por ya la falta de lluvias que afectó ya a la producción. Entonces, pero estamos mejor que el año pasado, mucho mejor si es que sigue lloviendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, estamos siempre animados y lo que justamente dijiste, el presupuesto de gastos ya contempla que va a haber un crecimiento también de la producción y que va a salir bien el campo. Eso te muestra que por fin también queda totalmente demostrado que el campo es el que mueve a la economía del país. El campo paga muchos impuestos y el campo crea muchos lugares de trabajo. Eso es lo que aprendimos en toda esta crisis de pandemia y de sequía. Y eso es algo positivo que yo veo dentro de todo lo negativo que pasamos. Así que desde nuestra parte de la FECOPROT, desde la producción, nosotros seguimos invirtiendo en el país, nosotros vamos a ser parte de la solución en lo posible. Queremos trabajar con otros gremios, queremos trabajar con la sociedad paraguaya, con el gobierno de turno y nosotros vamos a hacer todo lo posible para que este país pueda salir adelante y llegar al Paraguay que todos queremos, ¿sí? Señor, muchísimas gracias por su tiempo, por haber estado con nosotros aquí en Proeconomía y Finanzas. Gracias por la oportunidad.